Ok. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo. Te pido que nos ayudes, Señor, a entender, que ayudes también a muchas mujeres que quieren también sumarse, que están complicadas con el horario. Bendice tú a todas en el día de hoy. Ayúdanos con tu palabra, Señor, a recibir revelación y a poder asumir cada día más un liderazgo, Señor, bíblico, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres, de acuerdo a lo que tú consideras liderazgo, Padre. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hacemos un recordatorio. Hemos estado viendo muchos libros, estuvimos viendo muchos libros. Ahí me está escribiendo la hermana María Elena, que no tiene audio. Bueno, ojalá que ahí la pueda ayudar a alguien. Voy a recordar un poquito, denme un segundo, todos los libros que hemos estado viendo, que me los mandaron ayer. Estuvimos viendo Filipenses, Colosenses, todas las epístolas de Juan, las de Pedro, Filemón, Tito, Hebreos, Primera y Segunda de Timoteo, Gálatas y Efesios, que fue donde quedamos ayer. Antonia mandó el resumen y vamos a hacer un repaso de eso el día de hoy. Aprovechamos a saludar a Saray también, que se nos suma, Marcela también, que se nos suma. Yo aperturé un poco también a esta charla a otras mujeres que seguramente más adelante vamos a promover, van a comenzar a escribir para unirse, ¿no? Así que, y recordar que vemos el tema del liderazgo, primero como servicio al Señor, y no como alguien que manda a otra persona. El servicio al Señor, Cristo lo dejó como súper presente, súper claro, ¿no? Cristo dijo que el que quiera estar como en los lugares más altos tenía que hacerse siervo de todos, tenía que humillarse, que partir de abajo. Por lo tanto, el concepto de liderazgo que nosotros manejamos es de servir a los demás. Uno se hace siervo de otros y a medida que uno va madurando en el Señor, por lo general Dios también va añadiendo mayor responsabilidad en la carrera que nos toca vivir. Nosotros somos fieles en lo poco y dice que nos pone también en lo mucho. Entonces, a veces nos toca un cargo pequeñito, una labor muy pequeña. Tal vez no somos vistos por mucha gente, no nos ven, pero Dios ve nuestra fidelidad y también va aumentando nuestra responsabilidad. Liderazgo también es responsabilidad, es ser responsables de cosas. Entonces, tiene privilegios, por supuesto, tiene privilegios porque uno a veces, no sé, tiene reconocimiento, pero eso es lo de menos, ¿no? No debería importarnos eso. Hay gente que busca cargos para ser reconocida. Hay gente que busca cargos, tiene problemas de autoestima y busca cargos para tener este reconocimiento, para que le digan qué lindo, qué bien lo has hecho, le pregunten las cosas, ¿no? Porque hay problemas de autoestima. Hay otros que buscan cargo porque de alguna manera el cargo es poder, también es poder. Pero en el caso de Cristo fue servir, fue ayudar a otros, fue servir, fue despojarse. Ese es el concepto de Cristo, despojarse por servir a otros, por servir al reino de Dios, por servir al Padre. Ese es el concepto de liderazgo, digamos, de servir a otros, de servir al Padre. Vamos a hacer una leída muy rápida de recordarles que nos quedamos en el libro de Efesios, ¿cierto? Vamos a hacer un resumen, un segundo acá, yo acá tengo el libro, hacer un recordatorio. ¿Por qué estudiamos liderazgo a través de los libros, ¿cierto? De la escritura, y hemos partido por el Nuevo Testamento, por las cartas principalmente, porque son doctrinales. Todas las cartas que fueron escritas en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Las cartas a las distintas iglesias, son doctrinales. Y si hay algo que nosotros, que al pueblo hoy le falta, es un poco de doctrina bíblica. Y si hay algo que nos ayuda a ser mejores líderes, o sea, ser mejores siervos, ¿cierto? Liderazgo, recuerde que es servir. También es influencia, influimos sobre otros, pero influimos no porque tenemos un cargo que nos imponen, influimos porque de alguna manera nuestra vida se transforma en ejemplo para otros. Por eso influimos. Y uno puede ser muy tímido y también puede influir. No necesitamos tener una personalidad tan avasalladora para
para influir. Nosotros podemos influir siendo tímidos también, podemos influir. Se habla de que en la vida de un ser humano uno influye 50.000 personas, por lo menos a lo largo de la vida uno influye mucha cantidad de gente, aun cuando es tímido, ¿no? Entonces, en este libro de los Efesios, es un tratado epistolar, está dirigido a muchos creyentes, no solo judíos, no solo gentiles, no solo judíos cristianos de el Asia Menor, pero va dirigida en forma especial a los gentiles. Y se dice que fue escrita al mismo tiempo que el libro de los Colosenses, ¿cierto? Y es una carta paulina donde contiene muchas exhortaciones principales. ¿Cuál es la característica de las cartas paulinas o del escrito hecho a través de la mano de Pablo? Es que él fue directo, él fue muy directo, él fue también como directo al grano, él no tenía problema en decir las cosas, así que esa es como la característica, ¿no? Es la característica de Pablo. Vamos a tomar acá, en un segundo, el libro de Pablo para quienes no tienen la escritura. Vamos a partir por el 4, aunque nos toca el capítulo 5, porque vamos a hacer un recordatorio del último capítulo, que es el resumen que mandó la hermana Antonia, así que dice: yo pues, preso en el Señor, ¿cierto? Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo llama de alguna manera, él está desde la cárcel, muchas de sus cartas fueron escritas desde la cárcel, y ahí partimos en algo esencial. Yo creo que la primera enseñanza, cuando nosotros leemos las cartas de Pablo y vemos desde dónde él escribe, cuando él dice dónde escribe, es que él muchas de esas cartas las escribió desde la cárcel. ¿Y qué es lo que eso nos enseña? Nos enseña que pese a toda dificultad, nosotros tenemos que seguir avanzando. La primera enseñanza es que no hay excusas para el servicio. Hay muchos que ponen excusas para el servicio, pero Pablo estaba en la cárcel. Imagínense eso. ¿Qué significa? Privado de libertad. No puede ir y volver, ni visitar, ni nada. No tiene elementos para escribir. No tiene elementos, no tiene un computador, no tiene un lápiz, no tiene un cuaderno. Probablemente se consiguió en una de las visitas, le llevaron papiros. Muchos de esos escritos tal vez los hizo él de puño y mano, no mano de puño y letra, pero muchos otros fueron a visitarlo, escribas, hermanos, se supone que muchos también fueron a visitarlo, a ayudarle a escribir, pero él no se detuvo. Él sabía que tenía un propósito, y el propósito es servir, liderar, ¿cierto? Servir al Señor, ayudar a otros. Sabía que había una necesidad mayor que la de él. Él podría decir: todos vólquense a mirarme, todos vengan a ayudarme, entréguenme palabras de consuelo, estoy encarcelado, estoy privado de libertad. Pero él sabía que tenía un propósito mayor, que era ayudar a otros, inspirar a otros, alentar a otros, que sus cartas eran fundamentales para que muchos cristianos avanzaran y siguieran en el camino del Señor. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Tomando solo el primer versículo del capítulo 4, solo el primer versículo del capítulo 4, que primero él tenía claro por qué estaba en esta tierra. Entonces, eso también es la enseñanza 2. Enseñanza número 1, ¿cierto? Es: no hay dificultad, no hay excusa que me impida, no hay excusa que valide que yo me detenga en el camino del Señor. No hay excusa que me valide para que yo me detenga en el camino del Señor. Porque si bien Pablo no podía ir, por ejemplo, a la sinagoga, no podía visitar a la gente, él sabía que su propósito continuaba, que su trabajo que Dios le había encomendado continuaba. Y él se las ingenió para seguir escribiendo estas cartas a la gente de Efesio, a los hermanos de Éfeso. Entonces, no hay excusa. No hay excusa, no hay nada que a mí me excuse delante del Padre. No hay nada que yo pueda decir: no tuve dinero, entonces no pude seguir cumpliendo, no pude seguir evangelizando, no pude seguir sirviéndote porque no tenía dinero, Señor. No hay excusa. Es que estoy enfermo. No hay excusa, porque yo puedo incluso orar
Puedo ser una guerrera de intercesión desde mi casa, sin moverme. Puedo, como ustedes ahora, conectarse para recibir inspiración, ¿cierto? Y enseñanza, conectarse para recibir inspiración y enseñanza sin moverse de su casa. No hay excusa. Es que estoy enfermo. Si yo me sintiera muy mal, ¿cierto? Yo igual puedo orar en mi cama. Yo puedo decir, Señor, permite que la obra continúe. Ayuda a que hayan hermanos. O sea, no hay excusa. Siempre yo puedo, en mi corazón, de alguna manera, disponerme a servir. Señor, trae que me venga a visitar la persona que necesita de ti, que yo pueda darle una palabra de inspiración. Hay un cantante, ¿cierto? No recuerdo hoy su nombre, que es muy conocido, que él le dio cáncer, ¿cierto? No lo tengo en mi mente, si alguna lo escribe ahí en el chat, pero no lo tengo en mi mente ahora, y él con cáncer, ¿cierto? Cantó alabanzas hasta el último momento, hasta el último día de su enfermedad, ya flaco, ¿cierto? Muy demacrado, y él cantó cuerdas, Julio Melgar creo que es, gracias a Jones, Julio Melgar, Cuerdas de Amor, una canción. Entonces, no hay excusa. Pablo decía, nada me separará del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada, ni que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, nada me va a separar del amor de Cristo. Y el amor de Cristo, estamos solo viendo el punto 1, que no hay excusa. Chao, mi amor, Dios te bendiga, hijito. Solo hay una excusa. Digamos, no hay excusa, ¿cierto? Estamos viendo solo ese punto número 1. Y dice, nada me separará del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor a Cristo se tiene que manifestar. ¿Cuántos problemas hay matrimoniales? Porque a veces los varones que son más restringidos en sus emociones nunca le manifiestan el amor a sus esposas, nunca les dicen te amo, o no se los manifiestan. A veces también dicen muchas cosas bonitas, pero en sus acciones no lo manifiestan. Puede haber un esposo que le dice todo el tiempo a su esposa te amo, pero la pasa engañando. Entonces eso no es tampoco amor, no se manifiesta. Entonces dice, no hay nada que me separe del amor de Cristo. Si yo realmente estoy enamorado de Cristo, lo tengo que demostrar. Y una manera de demostrarle mi amor es decir, no hay excusa. Siempre yo puedo servir, ¿cierto? Siempre yo puedo servir. Dice, yo pues preso en el Señor, dice, os ruego, Él sigue inspirando a otros, que os comportéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y 2, es que, ¿cierto? En este caminar, él sabía que tenía propósito. Ese es el punto 2. Él, al decir esto de que él, en amor, él sigue escribiendo cartas, no se excusa, pero también sabe que tiene propósito, la tiene clara. Y uno dice, pero es que yo todavía no sé cuál es mi llamado. El llamado está. Es como cuando alguien entra a la universidad y estudia, y se mete a estudiar, y después viene la especialización. En el camino yo veo la especialización, pero sabe que tienes que estudiar, que se va a preparar en temas generales. Incluso a veces hay lo que se llama bachiller dentro de la universidad, que son los primeros años, son igual para muchas carreras. Los ramos que toman son muchas carreras juntas y después se van separando según su especialidad. Entonces, también en esto, ¿no? También en esto, muchas veces yo tengo claro cuál es mi propósito. Y primero, yo fui comprada a precio de sangre, por lo tanto, dentro del propósito número 1, no soy dueña de mí misma. Eso lo tengo que tener claro. No soy mi dueña, no soy mi dueña. Quienes están casadas saben que a veces uno, en la medida que el matrimonio va madurando, uno sabe que uno también es del otro y el otro, uno tiene pertenencia el uno del otro. Cuando uno recién se casa, y sobre todo los jóvenes ahora, tratan de mantener su dependencia total. Entonces tienen momentos para estar solos, dicen, estamos juntos, pero tengamos nuestros días aparte. Se valora mucho por parte de la sociedad que mantengan su independencia. Yo no digo que uno pierda la independencia, ¿cierto? Así que ellos mantienen eso, ¿cierto? Pero yo sé que pertenezco a alguien. Si usted me pregunta qué es lo que yo extraño, ¿cierto? En mi viudez, es este sentir de pertenencia, que yo lo noto hoy como tan perfecto el matrimonio que Dios creó, porque hoy no tengo la figura de mi esposo, entonces
yo vislumbro lo perfecto que era el matrimonio, donde yo pertenezco a alguien y ese alguien pertenece a mí y nos cuidamos mutuamente. Entonces, yo no soy mi dueña. Yo dejé que Cristo me comprara a precio de sangre. Cuando yo acepto el sacrificio de Cristo, entonces lo que yo estoy haciendo es, voy a decirlo en palabras como más coloquiales y que pueden sonar fuertes, pero yo me vendo porque Él me compra. Él me compra, Él dice, ustedes fueron comprados a precio de sangre. Tu valor, y esto te lo digo a ti que te estás sintiendo tal vez menoscabada, tu valor es tan alto que no había precio económico para pagar por ti. No había precio. El precio más alto no se podía pagar porque tu precio es tan alto. Solo pudo cubrirlo la sangre perfecta de una persona, de un cordero, ¿cierto? Sin mancha ninguna. El más alto precio que nadie puede pagar, y ese fue Cristo, que compró, que Él se dio para comprarte, para adquirirte. Por eso dice pueblo adquirido. Entonces ya no eres tuya, ya no eres tuya. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que entonces mis metas ya no son mías. Ahora, mi sueño, mi propósito es lo que Dios tenga para mí. Lo que yo puedo hacer es orar y decir, Señor, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad en mi vida. Pero tú ya no eres dueña. Entonces, cuando yo entiendo que mi propósito, de poder entender mi propósito en esta tierra es que yo ya no soy mi dueña, ¿cierto? Entonces es cuando yo digo, Señor, hágase tu voluntad conmigo. Y eso significa, ¿cierto? Que sé que si Dios me compró, fue para algo y fue para también colaborar con Él en el reino de Dios. La Escritura también dice que somos colaboradores del reino, somos colaboradores en Cristo. Él nos adquiere, ¿cierto? Nos compra a precio de sangre para que nosotros hagamos su voluntad. Y eso significa cumplir la Escritura, ¿cierto? Obedecer, mejor dicho, obedecer su palabra por amor, no por obligación. Obedecer su palabra por amor, no porque yo voy a tener un beneficio de vuelta. Obedecer su palabra por amor, porque yo quiero agradar a mi Señor, al que es mi dueño, al que es mi esposo, al que es mi padre. Yo quiero agradarlo, pero también significa que yo colaboro con Él. Por lo tanto, mi propósito es servir al reino de Dios. ¿Y cómo sirvo al reino de Dios? Siendo parte de la iglesia de Cristo, siendo parte activa de la iglesia. Eso significa que no soy una cristiana de banca solamente, que caliento banca, sino que pongo mis dones, mis talentos al servicio de Dios. ¿En qué eres buena? Uy, soy buena cocinando. Bueno, prepárate los cafecitos, prepárate, acomódate. Soy buena orando. Bueno, incorpórate a los grupos de intercesión. No sé en qué soy buena. Bueno, averigua en qué eres buena. Sé parte de ministerios para que vayas desarrollando tus talentos. Recuerda que tú puedes tener un talento y Dios dice, multiplica tus talentos. Y se multiplican ¿cómo? Haciendo. Recuerda la parábola de los talentos, está todo unido esto. La parábola de los talentos dice que Dios pasó monedas, ¿cierto? Pasó talentos, el patrón, ¿no? A la gente, y uno lo guardó bajo la tierra y lo escondió. Los otros lo pusieron a trabajar. Y el que lo guardó, porque sabía que su señor era severo, lo guardó bajo tierra, lo escondió. Le dice, pero acá está tu talento. Él dijo, no, eso no me sirve, quítenle lo que él tiene y dénselo al que tiene más. ¿Qué significa eso? Que Dios valora que tú multipliques tus talentos. Pero ¿cómo se multiplican? Trabajándolos, poniéndolos en práctica. Si tú no los pones en práctica, no vas a multiplicar tus talentos. Si tú no estás haciendo para el reino de Dios, mira lo que voy a decir. Si tú no estás haciendo para el reino de Dios, el Espíritu Santo no puede entregarte dones espirituales. Porque los dones espirituales, el don de lengua, el don de profecía, el don de ciencia, el don de sanidad, el don de fe, el don de interpretación de lengua, los dones, el don de milagros, los dones se entregan cuando yo estoy trabajando y necesito herramientas porque son para la edificación de la iglesia. Entonces, si yo, lo voy a anotar acá, no estoy haciendo, tampoco voy a poder multiplicar los talentos que Dios tiene para mí, que son herramientas que me ayudan a transformarme en una superwoman, en una supermujer,
porque todas aquellas cosas que yo no puedo hacer naturalmente, ok, me dicen que están esperando hermanas para entrar. No tengo, se puede entrar en forma automática, no tengo que aceptar a las hermanas, así que, entonces, todas aquellas cosas, ¿cierto? Todos los talentos que Dios nos entrega es para su obra. Entonces, tengo que tener, no puedo tener excusa. Según lo que Pablo nos enseña, aquí no hay excusa para servir al Señor, no hay excusa para presentarme delante de Él. Y tengo el propósito claro, el propósito es servirle a Él. ¿Dónde? Él lo determinará. ¿Dónde? Es cuando aparecen oportunidades. ¿Dónde? Tiene que ver con mis talentos también. Tiene que ver con en qué yo soy buena, y si no lo tengo claro, en dónde yo comienzo a servir y Dios va mostrándome cuáles son mis habilidades. Si yo no hago, no voy a saber nunca. Si yo no leo, ¿cierto? En público, nunca voy a saber si soy buena para leer o no. Si yo no enseño, nunca voy a saber si soy buena para enseñar o no. Si yo no canto, nunca voy a saber si soy buena para cantar. Yo descubro mis talentos y desarrollo mis talentos en la medida que yo hago. Estamos, cita bíblica en que, María Teresa, estamos en el capítulo 4 de Efesios, ya estamos haciendo un repaso de lo último que vimos, y estamos solo en el versículo 1 donde hemos tomado como ejemplo lo que dice Pablo, que él estando preso en el Señor, y tomando esa enseñanza donde él dice, yo pues preso en el Señor, recordamos que muchas de sus cartas fueron escritas en las cárceles, por lo tanto la enseñanza que nos deja solo esa parte es que no hay excusa para servir al Señor, y que él tenía claro el propósito, porque él estando preso, estando con tanta dificultad, coartado de libertad, ahí en un lugar oscuro, ¿cierto? No eran las cárceles como ahora, probablemente eran unas cuevas, ¿cierto? Ahí medias húmedas. Él, estando allí, él tenía claro su propósito, y él por eso decidió escribir, seguir escribiendo, seguir enseñando, seguir inspirando a otros, porque él sabía lo esencial de estas cartas. Imagínense estas cartas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, que hasta el día de hoy nos sirven y nos alientan para poder seguir sirviendo al Señor en el camino del Señor. Entonces vemos solo esas dos áreas, que es parte también del liderazgo, de poder servir. Recordar que el liderazgo es servicio a Dios. Lideramos, un líder sirve, un líder no es el que manda, aunque le toca a veces organizar cosas, estar en la cabeza, pero tiene mayor responsabilidad, pero está siempre en servir y en influir. El 2 dice, rápidamente, vamos a terminar a las 7:40, les recuerdo a las que se han agregado en el último minuto, porque estamos muchas con dificultades en los horarios, así que a lo más 7:45, ¿ya? El 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Está entregando instrucciones de cómo nosotros debemos comportarnos, con toda humildad y mansedumbre. Y eso no es humildad, ¿cierto?, de que yo me muestre como pobre, ¿no? Sino que más bien con sencillez de corazón, enseñable, donde yo siempre estoy, una de las maneras de demostrar la humildad, la mansedumbre, es cuando yo también me dejo enseñar, cuando no rebato todo lo que me dicen, sino que lo escucho. Y después en mi privacidad yo retendré lo bueno y desecharé lo malo. Pero es cuando yo me dejo enseñar por gente. A lo mejor es gente que yo digo, ella está mucho menos preparada que yo, pero yo recibo, ¿cierto?, una palabra de enseñanza, no de crítica, sino que más bien de enseñanza, ¿cierto?, en el Señor. Y soportándonos con paciencia, porque también el Espíritu Santo le reveló a Pablo que siempre la convivencia con personas iba a ser difícil. Así que si tú estás como atribulada porque notas que te cuesta el manejo con las personas, Pablo tenía el mismo problema, todos los apóstoles, todos aquellos que trabajamos con personas, tendremos dificultades con personas. Es parte, ¿cierto? Son gajes del oficio, por lo tanto, tenemos que tener paciencia con esas personas y soportarnos con paciencia. Es decir, soportar a veces también es como soportar, ¿cierto? El peso es como aguantar un poco a la medida que la gente también vaya madurando. Dice, solícito, o sea, estar dispuestos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz.
siempre se promueve el ser manso y el guardar la paz, el no ir como al choque, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Como que uno, ¿cierto? Ustedes lo deben saber cuando van al supermercado, cuando van en metro, en micro, ¿cierto? Que alguien pasa y lo topa a otra persona, oye, ten más cuidado. Están todos así como saltones, ¿cierto? Y él habla de mantener como el vínculo de la paz, de tratar de mantener esta mansedumbre, esta como tranquilidad. Dice, guardar el vínculo de la paz. Somos un cuerpo, un espíritu, ¿cierto? Como fuisteis también llamados con una misma esperanza de vuestra vocación. Ángela, ¿tú quieres decir algo? Ángela, veo que tienes la mano levantada. Perdona, no, yo no tenía la mano levantada, no, estoy abriendo el negocio. Listo. Apretaste el botón ahí sin querer, pero tranquila, no te preocupes. Perdón, muchos cariños, un abrazo grande para ti. He aprendido mucho esta mañana en el taxi de mi casa para acá. Gracias, qué linda. Bueno, ahí como ustedes ven, muchas conectándose, ¿cierto? De distintos lados, de distintas ciudades también, así que eso es lo valioso. Ok, estamos ahí en Efesios, ¿cierto? Dice, dice una misma esperanza, ¿cierto? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, vuelve a tocarlo, ¿cierto? Lo que nosotros deducimos de este texto bíblico tan maravilloso, que dio dones, ¿cierto? A los hombres. ¿Pero para qué dio dones? No es para lucirse, no es para sentirse que somos más que los demás. Los dones son para servir a otros, para servir a la iglesia de Cristo. Si yo no activo, ¿cierto? Si yo no estoy activando, ¿cómo voy a recibir los dones? ¿Cómo voy a activar los dones? ¿Cómo voy a multiplicar los talentos? No voy a poder, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos enseña. Dice, y de eso que subió, ¿qué sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y constituyó, está hablando, ¿cierto?, cuando Él desciende al infierno para arrebatar las llaves del Hades, que las tiene ahora Cristo, por lo tanto, Él tiene las llaves del Hades, cuando desciende al infierno para llevarse, ¿cierto?, a todo el pueblo de Dios que falleció antes de Cristo, por lo tanto estaban en un lugar, pero no estaban en los cielos, porque no tenían acceso directo al Padre, porque el único camino, la única verdad y la única vida, el camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Solo cuando Él muere y resucita, Él logra restaurar este camino hacia el Padre, ¿no? Pero dice que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no para tener nombres y renombres, ¿no? No para que yo quiero que ahora ustedes me digan apóstola, ¿cierto? Porque yo quiero que me nombren, no, es más bien una función dentro del cuerpo de Cristo, más que un nombramiento y un título de glamour, ¿cierto? Es una función, porque los apóstoles tienen una función específica, los profetas tienen otra función, los pastores otros, los maestros otros, son funciones, no fueron títulos que Cristo enseñó acá o que el Espíritu Santo a través de Pablo enseña, no son títulos, no son nombramientos para que me hagan como pleitesía, ¿cierto? Para sentirme, no, yo soy apóstol, por lo tanto soy más importante que el evangelista, no, yo soy maestro, no fue para eso. No fue para eso que el Espíritu Santo constituyó estos cargos. Ojo, no son títulos, son funciones. Dice que constituyó a algunos apóstoles. Eso es como que hubiera dicho, constituyó a unos maestros carpinteros, a otros médicos, a otros señoras que hacen el aseo, a otros oficinistas, administradoras. Fueron funciones, no títulos. ¿Para qué? Para que la iglesia funcionara perfecta. Dice, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, no son títulos, no es como, yo soy apóstol, yo soy más que el evangelista, que el maestro, que el pastor. No, fueron funciones. El Espíritu Santo constituyó a unos carpinteros, a otros gaffiter, a otros maestros de metalúrgicos,
a otros los que trabajan con cemento. Esto quiso decir el Espíritu Santo. Constituyó funciones ¿para qué? Para que la casa, ¿cierto?, se armara. En este caso, para que los santos fueran perfeccionados para, mira lo que dice ahí, ¿para qué? Díganmelo ustedes. Para la obra del ministerio. O sea, todas estas funciones, todos los dones son para seguir construyendo la obra del ministerio, para la obra, para hacer, para ejecutar el ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, para servir, para hacer, no para... Entonces, dejándolo ahí en el versículo 12, esto significa, bueno, voy a leer hasta el 13 que dice, hasta que, ¿cierto? Para una cosa y hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y márcame ahí el versículo 13, porque esto es lo que nosotros tenemos que lograr en el liderazgo. ¿Qué cosa? Llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Llegar a parecernos cada vez más a Jesucristo. Llegar a ser cada vez más como Él. Ese es el objetivo de esta enseñanza, de prepararme, de estudiar, del liderazgo, no de mandar. Liderazgo es parecerme cada vez más a Cristo. Mi liderazgo va a ser más completo, va a ser más bacán, mejor, en la medida que yo me parezca más a Jesucristo. ¿Y para qué? ¿Para qué quiero liderar? ¿Para qué quiero servir? Para edificar la iglesia de Jesucristo, para edificarla, para perfeccionar a los santos, para ayudar a que otros vayan creciendo, así como yo voy creciendo, ayudo a que otros vayan creciendo. Mira qué maravilloso es esto, para que otros vayan creciendo. Entonces, esto significa, esto vemos aquí un liderazgo pero completo, donde los nombramientos acá no están, sino que están las funciones, y todas son para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces acá volvemos al Génesis, y voy a retomar así como al inicio, cuando yo me convierto a Cristo y digo, ok, ¿y ahora qué? Voy a las reuniones y me siento en la iglesia. Es que yo ya creo en Cristo, es que yo le amo, yo hablo con Él. ¿Cuál es el paso 2 de la conversión? El paso 2, y déjame decirte que una mayoría de las personas se quedan en el paso 1, en creer, en reconocer que Cristo es el Salvador, y se quedan ahí. Pero el paso 2 es que ahora mi vida tiene un propósito, y el propósito es servir. Servir. Y el servir no es para ganar la salvación, porque la salvación es por fe, no por obra. Pero es una consecuencia de mi decisión, porque fui comprada a precio de sangre, porque ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí, porque ya no tengo yo pertenencia. Ahora yo le pertenezco al Señor, a Jesucristo, porque yo le di mi vida, así como Él dio su vida por mí, y yo reconozco ese sacrificio, entonces yo doy mi vida por Él. Por lo tanto, cuando yo me convierto al Señor, yo tengo que rápidamente empezar a crecer, y tengo que rápidamente empezar a usar mi talento. Tal vez tengo uno, tal vez no tengo ninguno, tal vez digo, no, yo no soy talentosa, no importa, pongo mi vida en servicio al Señor, donde no hay excusa. Donde no hay excusa, dijimos, no hay excusa. Y sé que tengo ese propósito. Entonces, la mayoría de los cristianos se quedan en el paso 1, la salvación. Listo, reconocí a Jesucristo, soy salva. Estoy asegurada, listo. Me quedo ahí, y ahí se quedan. Y ahí se quedan. Entonces van a la iglesia, a veces no van, a veces dicen, no, estoy cansada, así que voy a descansar un tiempo. Entonces, y van, y escuchan, ¡puf! Listo, vuelven, piensan, saben que tienen a Dios, van manejando, tienen a Dios, ¿cierto? Conversan, no sé, oran a veces no oran, y se quedan en eso. Pero acá hay un llamado mayor a la iglesia de Jesucristo. Y Él dice que Él nos enrola, también nos compara con ejército. Díganme ustedes, ahora que estamos viviendo este tema tan difícil, tan cruento, de una guerra, pero ojo, una guerra que también nos anuncia y nos recuerda, dentro del dolor que se va a vivir, que es mínimo comparado al dolor que viene a futuro, nos recuerda que Cristo está próximo a buscar a su iglesia, y nos recuerda que cuando se desata un sufrimiento mayor, nosotros ya no vamos a estar acá. Entonces,
esta guerra tan difícil, imagínense que yo escuchaba en la mañana donde muchos papás, ¿cierto? Los varones se tienen que quedar en la zona de Ucrania y se tienen que ir las esposas y los hijos sin saber siquiera si van a volver a ver a sus padres, ¿no? A los papás, a los esposos. Pero en una guerra, cuando uno se enrola en el ejército, uno, ¿para qué se enrola, cierto? Se supone que uno está dispuesto y no es que se quede sentado. Yo sé que hay muchos soldados que arrancan, ¿no? Y uno dice, soldado que arranca sirve para otra guerra. Pero en el caso de la Iglesia de Cristo, no estamos llamados a eso, no estamos llamados a arrancar, estamos llamados a enfrentar, a luchar. Y cuando uno es soldado, uno no se queda ahí de brazos cruzados. Los soldados tienen que empezar a entrenar, tienen que empezar a ejercitar, tienen que aprender a usar las armas, porque saben que están en una guerra, que en algún minuto van a enfrentar al enemigo. Bueno, la Escritura nos compara con ejército también. Por lo tanto, tu conversión, que no se quede allí, solo en la conversión, solo, listo, tengo la salvación, estoy cómoda. Ojo con eso, porque acá en todas las epístolas que nosotros hemos ido estudiando y que vamos a retomar para formar el carácter de Cristo en nosotros, para aprender a ser buenos líderes del Señor, Él dice que que todos estos cargos, que todas estas, lo que el Espíritu Santo constituye, los dones espirituales que Él entrega, y también estos cierto, apóstoles, estos nombramientos, estas funciones, ¿cierto? Que tienen nombres específicos, porque tienen labores específicas. El pastor tiene una labor distinta al del evangelista, y el evangelista tiene una labor distinta a la del maestro, y pueden cruzarse, pero son labores diferentes también a la del apóstol, ¿no? Entonces, ¿es para qué? Dice, para perfeccionar a los santos. Y ahí es donde yo digo, el cristiano no puede quedarse en la fase 1, tiene que ir a la fase 2, que es, pongo mi vida a disposición tuya, Señor, para lo que tú determines, para lo que tú hagas. Y esto es lo que yo quiero que se queden con esto. Vamos a seguir con este libro, ¿cierto? El próximo jueves, pero quiero que te quedes con esto. Quiero que termines hoy pensando en tu vida, en los talentos, o lo que tú crees que no tienes talento, dices, yo no sirvo para nada, no tengo estudios, no. A ver, acá uno puede estudiar, eso no es problema, uno puede empezar a estudiar, nunca es tarde para empezar a prepararse, nunca. Yo ahora me estoy inscribiendo nuevamente a institutos bíblicos para empezar a estudiar, o sea, eso nunca es tarde, siempre se puede hacer, pero es tu vida a disposición del Señor, tu vida a disposición del Señor, donde no hay excusa para servir al Señor, porque es tan grande lo que Él hizo por nosotros. Es tan alto el precio que Él pagó por nosotros. Fue tanto lo que Él dice que Él vivió todo lo que nosotros hemos vivido. Dice que Él experimentó todo. Él vivió traición, Él vivió desengaño, Él vivió desilusión, Él vivió tal vez cansancio, agotamiento extremo. Mujeres, ustedes que están cansadas porque les toca hacer 3000 roles, porque las mujeres nos tocan 3000 roles hacer, muchas cosas. Jesús también estaba exhausto, pero no tuvo excusa. Jesús, Él es tan grande lo que Él hizo por nosotros que yo digo, wow, Señor, pagaste un alto precio por mí, diste tu vida por mí, Señor, pongo mi vida a tu disposición. Reconozco tu sacrificio, reconozco que eres Señor de mi vida. No es solamente, sí, Señor, reconozco que tú moriste por mí, perdona mis pecados, ahora soy salva, amén. No, es meditar en esto. Si tú eres hija de Dios, no te quedes en la fase 1. Número 1, no hay excusa para servir al Señor. No hay excusa. En algún minuto estaremos delante del Padre y Él nos dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? Yo sé que no podías salir de casa porque estabas enferma, pero podías orar, podías doblar rodillas. Tu oración iba a servir para que muchos otros fueran enviados. ¿Qué hiciste? ¿Tienes dinero? ¿Tienes empresa? ¿Tienes negocio? ¿Qué hiciste con tus recursos? ¿Solo te satisfaciste a ti? ¿Qué hiciste? ¿Invertiste en el reino de Dios? ¿Sabías que hay personas que no pueden ir porque no tienen cómo? Y yo te proveí a ti para que tú ayudaras al reino de Dios. ¿Qué hiciste con tu personalidad? Tú tienes muchas amigas. Entonces, pongamos a disposición, no hay excusa para servir. Y lo otro, el propósito es servir a Él. No te quedes en la fase 1, no te quedes solo en la salvación. Listo, tengo la salvación, me quedo con esto.
voy a esconder el talento bien escondido, no quiero perder mi salvación, así que lo voy a esconder bien escondido aquí, y ahí lo voy a dejar. No, el Señor quiere que vayas multiplicando tus talentos, que de uno vayas multiplicando tus talentos. ¿Y eso cómo se hace? Haciendo. Señor, ayúdame a servir en tu reino. Piensa en esto y di esta mañana: Señor, pongo mi vida a disposición tuya. Ayúdame, porque soy débil, soy terrible charcha, Señor. Soy súper débil, soy falluta, me comprometo y fallo, no tengo el ánimo. Déjame decirte que a todas nos pasa lo mismo. A todas luchamos contra el ánimo. Eso es algo de la naturaleza de este cuerpo carnal que nos limita. Todas luchamos. Yo hay días que me preparo 3000 proyectos y al otro día no quiero hacer ninguno. Y digo, no quiero hacer nada. Entonces, es parte de la lucha que tenemos. Pero ¿es valiosa tu vida en las manos de Dios? Sí, pero también Él te ha invitado a ser colaboradora con Él. Súmate al trabajo, piensa, ¿qué puedo hacer, Señor? Ayúdame, pon gente delante mío, ayúdame a incorporarme a un grupo de oración, quiero ayudar a edificar la obra de Cristo, dame el lugar donde yo puedo servir, y hay 3000 lugares, nosotros estamos ahí buscando a veces voluntarios para el campamento que estamos, no se necesita mucha gente, pero a tu alrededor hay necesidad. Vamos a dejarlo hasta acá. Quisiera seguir y quisiera escucharlas, pero en esta oportunidad estoy ya un poco contra el tiempo, pero agradecerles. Estamos en un momento de apertura, después se va a cerrar el grupo, así que si tienen amigas, hermanas que quieran sumarse, invítenlas, es el momento. Yo estoy aperturando por mi Facebook, por Umich, para que se sumen, porque siento en mi corazón que este espacio no lo podemos perder, porque como les sirve a ustedes, me sirve a mí, porque hoy necesitamos, ¿sabe lo que necesitamos? Cristianos maduros, porque el tiempo que queda es poco, no podemos perder tiempo, ni podemos andar como el pueblo de Israel dándonos vuelta 40 años en una misma cosa. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar para que, y mira esto, que cuando Cristo venga, nos encuentre haciendo en su obra, nos encuentre haciendo, no nos encuentre pajareando, ¿cierto? ¿A dónde? Sino que nos encuentre haciendo. Así que las animo, las bendigo, pon en tu corazón, vamos a orar, voy a orar, y que la oración del día de hoy en tu día sea: Señor, ayúdame a la fase 2, más allá de la conversión, a servirte, a ponerme a disposición. En lo que yo haga, pon gente delante de mí, ayúdame a incorporarme a orar, o a hacer, a participar. Si tengo recursos, ayúdame a dar esos recursos. Amén, vamos a orar. Padre, bendice a cada una de las mujeres que se ha sumado. Acá leo, Señor, a Marcela Castro, Catherine Pinto, Janet, Señor, a Ruth, a María Elena Flores, a Miriam, Señor, a Saray, a Flor, a Nora, a la tía Nubia, a Margarita, a Bernardita, a Lilleni, Señor, que está desde su trabajo, a Alejandra, a Yonersi, a María Teresa, a Marta Jimena, a Mónica, Señor, a Ángela, Señor, que desde el taxi, desde su trabajo, gracias, Señor, por esa actitud, Padre. Pido por cada una de ellas y por las que se van a sumar. Ayúdanos a crecer, Señor, a crecer, a ser fuertes. Nosotros con nuestra propia fuerza no podemos. Así que, Espíritu Santo, te llamo a mi vida, a la vida de cada una de mis hermanas, para que les des nueva fuerza, nuevos ánimos, un nuevo respiro, que podamos respirar hondo y pese a toda la dificultad que nos toca enfrentar el día de hoy, tal vez podamos decir: Señor, quiero seguir avanzando, porque te amo, mi Jesús, porque te amo, mi Señor, porque eres mi Señor, mi dueño, así que pongo mi vida a tu disposición. Ayúdame a abrir mis ojos y ver dónde puedo apoyar y colaborar, Señor. Te lo pido, Padre, que este día sea hermoso para cada una de mis hermanas. Cada dificultad, que la pasemos por alto, porque en cada proceso tú estás. Y si tú estás, estamos aseguradas. Nuestra victoria está asegurada. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan excelente día. Nos juntamos el próximo jueves y vamos probablemente a armar otro horario para las que no se pueden reunir en la mañana. Excelente día, bendiciones, qué lindo verlas, Berni, qué lindo verte. Bendiciones a todas. Gracias, Carito. Chao, bendiciones. Hola.